cápsula más de Estudios del Desarrollo. En estas cápsulas hacemos una charla entre docentes y alumnos de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo con el objetivo de que más personas interesadas en ingresar a esta institución lo hagan. El día de hoy está conmigo el doctor Rodolfo García Zamora. Pues bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, buenos días, gusto en platicar con ustedes y con los potenciales interesados en ingresar en nuestra octava generación de doctorado en estudios del desarrollo. Doctor, pues tenemos el gusto de estar con un elemento fundador de esta unidad académica, que es usted. Cuéntenos qué problemáticas observaron o qué necesidades observaron para tomar la decisión de instalar esta institución aquí en Zacatecas. Bueno, hay que considerar que este doctorado surge como resultado de que en los hechos ya veníamos participando en diferentes investigaciones. Profesores investigadores de lo que era la maestría en ciencia política, de lo que era la unidad académica de economía, algunos profesores del posgrado en contaduría. Y en general veníamos participando en investigaciones que tenían que ver con la problemática de la agricultura, problemática de la ganadería, y quizá un elemento en común era el atraso económico, los problemas estructurales de Zacatecas para generar el empleo y el por qué Zacatecas tenía más de 100 años de tradición migratoria como una respuesta ante la falta de desarrollo económico. Y esas colaboraciones que nosotros veníamos haciendo desde diferentes unidades académicas, economía, ciencia política, contaduría, y muy articulados con universidades del país y universidades extranjeras, decíamos, hace falta en la universidad un posgrado que investigue sistemáticamente los problemas del atraso económico y el desarrollo. Y a partir de allí fue que empezamos a ver la posibilidad de crear precisamente el doctorado en estudios del desarrollo con un enfoque crítico propositivo. Y fundamentalmente era decir, este reto que enfrentamos los zacatecanos de la persistencia del atraso, la marginación, la pobreza, la migración como una alternativa de sobrevivencia para las familias, es un problema que se presenta en muchos estados en México, pero es un problema generalizado en Centroamérica y es un problema generalizado en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil. Y entonces veíamos que era muy importante no solamente pensar en un posgrado, en un doctorado en estudios del desarrollo que tocara la problemática de Zacatecas, sino que tocara la problemática del atraso y los retos del desarrollo de Zacatecas, México, América Latina en general, y por qué no los problemas del atraso, la marginación en otros continentes. Y eso nos hizo empezar a trabajar de manera conjunta, primero a nivel de los investigadores más cercanos con nosotros en la universidad, luego con nuestros colegas, amigos con los que veníamos trabajando ya por más de 20 años en universidades de la Ciudad de México, con universidades en Estados Unidos, con universidades en Europa, y fue como decidimos armar una primera propuesta. Y a partir de esta primera propuesta organizamos un coloquio internacional con colegas reconocidos por su experiencia en el campo del desarrollo económico de México, de Estados Unidos y de Europa. Y a partir de este primer taller fue que se enriqueció la propuesta para seguir trabajando en lo que finalmente se convirtió en el proyecto de doctorado en estudios del desarrollo con este enfoque crítico propositivo, que partiendo de la problemática de Zacatecas y de México se ha convertido realmente en una oferta de doctorado atractiva para estudiantes de Centroamérica, de América Latina. Hemos recibido alumnos de Estados Unidos y alumnos inclusive de Europa. Doctor, desde que inició esta unidad académica, que fue en el 2003, si no me equivoco, hasta el momento, ¿usted cuál considera que han sido los aportes de esta unidad académica a la sociedad en general? Creo que esta unidad académica nace con un soporte muy fuerte que era la línea de investigación que ya veníamos trabajando, parte del grupo histórico de quienes construimos este posgrado, y que era la línea de migración internacional y desarrollo.
O sea, nosotros antes de abrir este posgrado teníamos por lo menos 10, 12 años investigando sistemáticamente la problemática de la migración internacional de México a Estados Unidos, los flujos migratorios, las organizaciones de migrantes, las remesas y los proyectos productivos. Esto hacía que en México y a nivel internacional nos conocieran como el grupo de investigadores de la migración de México. Posteriormente nos decían, son los expertos en las remesas, son los expertos en el 3x1, como resultado de que teníamos estos 10 años ya trabajando sistemáticamente en equipo, publicando, participando en eventos nacionales e internacionales. Y esto hace que inicialmente hubo una primera etapa que el doctorado se viera como un doctorado que ofrecía fundamentalmente un equipo de investigación con una trayectoria importante en la temática de migración internacional y desarrollo, con énfasis en las organizaciones de migrantes, sus proyectos sociales, sus proyectos productivos que influían de manera significativa en el desarrollo social y local de las comunidades de origen. Entonces yo diría que en los primeros 10 años esta fue la perspectiva de cómo nos veían en México y cómo nos veían en el extranjero, y que de alguna manera esta percepción que nos veían del doctorado se consolidó porque de aquí surgió la Red Internacional de Migración y Desarrollo, que articuló a cerca de 30 universidades en México y en el extranjero. Esta red después saca su revista Migración Internacional y Desarrollo, que durante 10 años cumplió un papel muy importante de debate nacional e internacional sobre esta temática. Y justo cuando nace el doctorado en los primeros 10 años nos permite entrar al debate nacional y mundial sobre el tema de si la migración y las remesas generan o no generan desarrollo. Y ahí el colectivo de este doctorado hacemos el aporte diciendo 100 años de experiencia en el mundo nos demuestran que la migración y las remesas por sí mismas no pueden generar desarrollo. Se requieren políticas públicas de desarrollo económico que permitan reducir los costos de la migración internacional y capitalizar los impactos positivos, como puede ser las remesas o como pueden ser las habilidades laborales que los migrantes adquieran durante su vida como trabajadores en el extranjero. Entonces, en estos primeros 10 años no tenemos duda de que hubo esta caracterización, esta forma de cómo nos percibían, no solamente en México, en América Latina, cómo nos percibían en los eventos de Europa, en eventos como en Filipinas, en eventos como Turquía y en Marruecos. Esto permitió que nosotros siguiéramos haciendo un análisis de la realidad y que fuéramos modificando el contenido del doctorado y que se fueran abriendo otras áreas hacia la nanotecnología, hacia la economía mundial, hacia la reestructuración con un peso muy fuerte hacia la ciencia y la tecnología. Y a partir de la siguiente década empieza a haber ya un equilibrio entre 4 áreas fundamentales de investigación, donde la economía mundial, con un enfoque crítico de las crisis, las reestructuraciones, el tema de la nanotecnología, con énfasis muy importante en la cuestión de la medicina, en la cuestión agroindustrial, en los nuevos patrones de consumo con el componente nano como algo fundamental, y el tema de ciencia y tecnología, se convirtieron en nuevas áreas que empezaron a generar otro tipo de estudiantes que se interesaban por las nuevas áreas. Entonces podemos decir que en la segunda década hay un equilibrio en las diferentes áreas de investigación, dejando atrás la etapa histórica donde la línea de investigación dominante y pionera fue la de migración internacional y desarrollo. Eso hizo que creciera nuestra planta docente, eso hizo que se diversificaran las investigaciones y que también se hayan diversificado las publicaciones de todos los compañeros. Doctor, en este recorrido que usted es testigo prácticamente de cómo han evolucionado los estudios del desarrollo, ¿hacia dónde nos dirigimos? Lo digo por si existan a lo mejor algunos candidatos que quieran integrarse. ¿Usted cuáles cree que serían las propuestas que deberían de estar generando esta nueva generación? Vemos que estamos en el 10º mes del 2023.
La economía mundial en todo el planeta presenta fuertes problemas de crecimiento económico. La tendencia es un bajo con crecimiento económico en todo el mundo, que se agrava por la crisis climática, la crisis energética, por la crisis alimentaria, y con 30 conflictos bélicos, con dos conflictos bélicos que ponen en peligro a la humanidad misma, como es la guerra en Ucrania y la guerra en Israel aplastando a Palestina. Y de alguna manera el tema del atraso económico, el tema de la pobreza estructural, el reto del desarrollo, el cuestionamiento si lo que entendíamos por desarrollo económico en los años 60, en los 80, en el 2000, sigue siendo el mismo modelo o el mismo paradigma, o la complejidad de estas crisis energética, ambiental, alimentaria, institucional, de sobrevivencia del planeta, nos hace que veamos de forma mucho más compleja, más sistemática, toda la problemática que tiene que ver con el desarrollo económico. Podemos decir que la temática del desarrollo tiene que estarse regenerando permanentemente, quizá con una visión desde la bioeconomía, con una visión desde el sistema planeta, con una visión que integre la parte demográfica, la parte generacional, la parte ambiental, la parte cultural. Y esto hace que la discusión, el debate y los estudios del desarrollo no solamente no pierdan pertinencia, sino que se convierte en una línea de investigación permanente, pero con este enfoque menos economicista, con un enfoque más integral. A mí me gusta mucho este enfoque de la bioeconomía o el biodesarrollo, como la actividad económica, la vida misma depende de la sobrevivencia del planeta y de la forma en cómo estamos tratando al planeta, y esto nos obliga a cuestionar incluso la formación que tenemos durante 40, 50 años, donde en las primeras décadas nuestra formación era muy economicista, y cómo la realidad, la discusión colectiva, el tener relación con colegas de todo el mundo, nos ha obligado y nos ha permitido ir aprendiendo permanentemente, integrar el componente de la bioeconomía, el componente energético, el componente ambiental, el componente demográfico, el componente institucional, y eso hace que si de repente puede haber estudiantes que tengan interés de El Salvador, de Honduras, si hay estudiantes de Perú, si hay estudiantes de Argentina, si hay estudiantes de Kenia, de Sudáfrica, si hay estudiantes de Australia, si hay estudiantes de cualquier país. Hemos tenido estudiantes de Estados Unidos, del Medio Oeste, hijos de granjeros norteamericanos con una profunda crisis, que han hecho aquí el doctorado y que les ha permitido sistematizar los graves problemas que tienen los productores agrícolas familiares de Estados Unidos. Podemos decir que el esfuerzo colectivo de nuestros colegas nos permite tener un doctorado que está al día en los debates mundiales sobre la temática del desarrollo, pero con esta visión holística, y que se pueden tener estos estudios del desarrollo en temáticas tan precisas como migración internacional y desarrollo, agricultura y desarrollo, ganadería y desarrollo, salud y desarrollo, educación y desarrollo, medio ambiente y desarrollo, ciencia, tecnología y desarrollo, y empezamos a tener estudiantes que están solicitando su ingreso y donde nos están planteando inteligencia artificial y desarrollo. Quiere decir que entonces esto no significa que dejemos fuera problemas tradicionales como el tema de pobreza, marginación, el tema del desarrollo con enfoque de género, como tenemos en la generación actual varias estudiantes con este tipo de propuestas. Pero este es un posgrado vivo, este es un posgrado que se está renovando, que está cuestionando permanentemente, y entonces cada generación también nos obliga a acelerar, modificar lo que estamos investigando, lo que estamos estudiando de manera colectiva, con dos características importantes. En general, nuestra planta docente es una planta docente ya de determinada edad. Yo jocosamente digo que son la planta con mucha juventud acumulada. Nos hemos beneficiado que colegas que conocíamos 20, 30 años atrás los invitamos a colaborar con nosotros, y ellos llegan con toda una trayectoria de investigación muy fuerte en Europa, muy fuerte en América del Sur, muy fuerte en Estados Unidos. Le da una perspectiva diferente, nuevas áreas de investigación, una gran cantidad de publicaciones, una cantidad de experiencias,
y al mismo tiempo tenemos ya la mitad de la planta, que es una planta de edad media, cuarentones, que es la generación de relevo que de alguna manera se está modificando permanentemente, y que esto nos asegura efectivamente combinar una larga trayectoria de investigación con investigadores de mediana edad que se están actualizando permanentemente con su propio esfuerzo, con las redes de investigación internacionales a las que pertenecen y con la experiencia que hemos ido logrando los que somos los pioneros en este centro de investigación. Yo no tengo la menor duda de decir que este doctorado les ofrece un colectivo de aprendizaje, un colectivo de investigación de alto nivel, donde van a darles la oportunidad de sistematizar y de investigar con seriedad la temática que les motive a los alumnos que vengan prácticamente de cualquier país, y que en este esfuerzo colectivo no solamente tendrán el reconocimiento, la certificación, sino que en 4 años lograrán realmente una habilitación como investigadores con toda la tecnología, la metodología y el conocimiento teórico para posteriormente integrarse como investigadores, como docentes, como consultores, como asesores de organizaciones sociales en el país, en el estado, en la región de donde provengan. Doctor, particularmente en su tema que usted, su línea de investigación es enfocada a migración, ¿hacia dónde va la tendencia? ¿Qué estaría usted buscando quizás a aquellos nuevos investigadores que traigan propuestas en migración? Bueno, yo sigo trabajando el tema de migración internacional, remesas y desarrollo, y que esto en 20 años hemos estado investigando junto con otros colegas de este centro, el tema de migración internacional, organizaciones de migrantes, remesas, proyectos sociales y proyectos productivos. Pero vemos que en los últimos años a nivel mundial se ha dado una tendencia a ver a las migraciones como un peligro para la gobernabilidad de las regiones de destino de los migrantes. Especialmente Europa y Estados Unidos han venido cerrando las fronteras y han venido promoviendo políticas de securitización, prácticamente políticas de militarización del manejo de las migraciones, planteando que las migraciones irregulares representan un peligro para las potencias a donde se dirigen los flujos migratorios. Creo que el caso más estrepitoso fue los 4 años del gobierno de Donald Trump, donde permanentemente su narrativa era una narrativa militarista en contra de los migrantes, como si estos fueran a destruir a los Estados Unidos. Quizá el discurso de Europa es menos dramático, pero en general se ha bloqueado, se ha sellado prácticamente toda la Europa occidental, y hoy el tema del ingreso de los migrantes de África y de Asia mediante los sistemas legales de asilo y refugio está cerrado. Lo que está en debate en los últimos 5 años en el mundo es el tema de políticas migratorias. Si lo que va a persistir en los siguientes años, considerando el envejecimiento de las ciudades, de las sociedades europeas y norteamericanas, y la necesidad de que tienen que recibir cantidades crecientes de migrantes laborales, se va a hacer con un cambio en las políticas migratorias que dejen de ser exclusivamente de militarización, y que es posible si avance hacia políticas migratorias con un enfoque de desarrollo económico y derechos humanos, o si lo que se va a hacer, como parece en el caso norteamericano, es persistir en una política de militarización migratoria en su frontera sur y obligando a que México y Centroamérica apliquen las mismas políticas de militarización, y por otra parte incrementar los programas de trabajadores temporales. Llama mucho la atención cómo la migración mexicana, que del 2000 al 2005 fue de 600,000 mexicanos al año hacia los Estados Unidos, se reduce a 150,000 como resultado de la crisis económica en Estados Unidos del 2007 al 2010, y a partir de entonces hay un crecimiento de los programas temporales H2A y H2B. Trabajadores temporales para la agricultura y trabajadores temporales para otro sector. Y actualmente hay 300,000 migrantes que cada año van bajo esta modalidad. Entonces, en mi caso específico, junto con otros investigadores del país y de instituciones que tenemos proyectos colectivos, estamos trabajando el tema de políticas migratorias en México. Y ahora con las caravanas que en los últimos 5 años han venido a incrementar y diversificar los flujos migratorios a nuestro país,
Personalmente con la maestra Selene Gaspar Olvera, que es una colega con la que trabajamos sistemáticamente, decimos, hoy México tiene 8 dimensiones migratorias. Es país de origen, tránsito, destino, retorno, desplazamiento, refugio, asilo, devueltos. Y si ponemos el de los programas temporales, son 9 dimensiones migratorias. Y esto representa un reto enorme, no solamente para la investigación, esto representa un reto en el diseño de políticas públicas que permitan evitar que México siga siendo el infierno para todos los migrantes que pasan por el territorio nacional. Es terrible recordar la masacre de San Fernando, Tamaulipas en el 2010. Es terrible recordar la masacre de Cadereyta con 49 inmigrantes ejecutados en Nuevo León. Es terrible recordar la masacre de Tanguato, de Tlataya. Y es terrible la tragedia criminal de la estación migratoria en la última semana de marzo del 2013 en Ciudad Juárez. Entonces, cuando usted me pregunta cuáles son las nuevas tendencias, hoy en el mundo los migrantólogos están discutiendo si va a persistir esta tendencia hacia la militarización de los flujos migratorios cuando Europa y Estados Unidos van a requerir una cantidad creciente de migrantes del mundo. Hoy Estados Unidos tiene un déficit de 4 millones de trabajadores en su economía. Y quizá consciente de eso es cuando se perfila que Estados Unidos lo que va a hacer es incrementar los programas de trabajadores temporales para los sectores económicos como el campo, los servicios, la industria, dependiendo de las regiones coyunturales que tengan cada uno de los sectores. En el caso de nuestro país, yo me veo como parte de un equipo muy amplio de investigadores y de investigadoras académicas, de organizaciones de la sociedad civil, de los migrantes, y algo que no he dicho. Este posgrado, este doctorado en el mundo tiene una característica en términos migratorios que nace junto con el trabajo sistemático con las organizaciones de migrantes mexicanas más importantes en los Estados Unidos. Y tenemos más de 30 años colaborando permanentemente con las organizaciones migrantes de zacatecanos, michoacanos, jaliscienses, prácticamente con la mayor cantidad de organizaciones mexicanas que están en Estados Unidos y que siempre han estado preocupadas por el tema del atraso, la marginación, el desarrollo para sus comunidades y sus estados. Ahora que estamos discutiendo el tema de las políticas migratorias, con el problema de la frontera sur, de la frontera norte, con más de 100,000 migrantes deportados de origen centroamericano entre Tijuana y Matamoros, con graves problemas de integración, y que estamos debatiendo esto de cómo presentar propuestas de política migratoria, al mismo tiempo desde Estados Unidos, estas organizaciones migrantes que están aglutinadas en un organismo que se llama Colectivo de Federaciones Mexicanas Migrantes, de manera conjunta estamos colaborando con ellas en hacer propuestas que articulen empoderamiento de los migrantes, propuestas de migración, de desarrollo y derechos humanos en Estados Unidos y México. Este es un trabajo enorme, este es un trabajo que nos rebasa, este es un trabajo que va a ser intergeneracional. Por eso los próximos estudiantes, hombres y mujeres que participen en este doctorado, los que estén interesados en el tema de movilidad humana, no cabe duda que vendrán a colaborar en este tipo de investigaciones adecuadas a las necesidades, si se trata de entidades mexicanas, si se trata de países centroamericanos, si son de Colombia, si son de Perú, si son de Bolivia, si son de Argentina, si son de Ucrania, de cualquier país. Pero a partir de esta visión que tenemos, una visión de Zacatecas en el contexto de esta globalización llena de crisis sistemáticas, llena de retos y llena de desafíos, y ante lo cual este doctorado junto con la Universidad de Zacatecas está obligada a realizar la mayor cantidad de estudios serios y propuestas de solución en la medida de las posibilidades de nuestro estado y del país. Doctor, y justamente pues hay más espacios, ¿no? Yo recuerdo que al principio ustedes tenían muy poquitos alumnos, esta generación prácticamente dobló
el número de alumnos. ¿Cuál sería el mensaje? Porque para empezar, pues tienen un poco más de posibilidades, ¿no? Pero ¿cuál sería el mensaje para todos aquellos que estén interesados? Yo creo que el mensaje es que nadie se inhiba, ¿no? Efectivamente va creciendo la demanda que tenemos en cada generación de estudiantes que quieren participar en nuestro posgrado. Hay que considerar que el tema de becas no depende de nosotros, el tema depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero que todos tienen la oportunidad de participar. Basta que revisen cuáles son los requisitos que pide el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para estudiantes nacionales y extranjeros y que nadie se inhiba. Todos tienen la posibilidad de concursar y participar. En las últimas generaciones hemos estado recibiendo entre 24 y 28 estudiantes. No es sano por ningún concepto que recibamos más de 30 estudiantes porque esto no rebasa la capacidad de una atención seria y responsable con cada uno de los estudiantes del doctorado. Hemos tenido en ocasiones 120, 150 solicitudes, se hacen diferentes etapas de entrevistas, se hacen diferentes etapas, se les piden algunos ensayos, algunos trabajos y al final se va haciendo un proceso de selección hasta que a partir de las características de los perfiles de la capacidad nos hemos quedado con 24, con 26 y el máximo 28 estudiantes. Doctor, pues qué gusto que haya conversado conmigo esta mañana. No, el gusto es no solamente platicar contigo, sino a través de tu colaboración, dar esta visión sistemática de uno de los pioneros del doctorado, de los que seguimos aquí trabajando, de lo que estamos haciendo y ojalá que podamos contar con la mayor diversificación de compañeras, de compañeros mexicanos y de cualquier parte del mundo que estén interesados en nuestro programa doctoral. Pues muchas gracias a las personas que estuvieron hasta este momento de este video.